¿Qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar hoy con el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y pues bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, hagamos y digamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, vamos a leer, nos quedamos en el capítulo 20, dice lo siguiente: Pablo vuelve a Macedonia. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confortar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco, pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo: Sopatros, hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo, de Tesalónica; Gayo de Derbe y Timoteo; Tíquico y Trófimo, de Asia. Todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Troade. Nosotros nos embarcamos en Filipos apenas terminaron las fiestas de los panes Hacimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Troade, donde nos detuvimos 7 días. Y pues bueno, aquí rápidamente vemos cómo después del alboroto que les hicieron a los discípulos acá en la ciudad de Éfeso, ¿no? Vemos como hubo digamos, un motín contra los discípulos. Pablo los reconforta. Aquí se menciona que Pablo, después de eso, pues los reconforta, sigue predicando. Pablo no se detiene independientemente de los obstáculos y las adversidades. Al contrario, se dice que sigue evangelizando y que sigue llenando corazones, ¿no? Es decir, llevándole almas a nuestro Señor Jesús. Lo que ahorita nosotros debemos hacer como Pablo, independientemente de los obstáculos, independientemente de la censura, independientemente de persecución, independientemente de los problemas cotidianos del día a día, nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo que Pablo, aquí San Pablo nos pone, ¿no? Que siempre va a haber adversidades, que en el mundo, sobre todo predicando la palabra del Señor, nada va a ser bonito. Bueno, bonito en el aspecto de que vamos a tener que sufrir. Hay cosas muy bonitas, claro que sí, en el camino del Señor todo de hecho es bonito, inclusive el sufrimiento es parte del camino que nos lleva a la santidad. Eso déjenme aclarárselos ahorita, por eso les quise compartir, quise detenerme aquí, porque tal pareciera que hasta esta parte no hay como que grandes revelaciones, pero no. Sí, la principal es la del sufrimiento, es decir, ante los obstáculos nosotros debemos de seguir siempre. De hecho, un camino a la santidad es ese, ¿no? El de los sacrificios, el de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque nuestra Madre, la Virgen María, aquí en el mundo sufrió por no poder ayudar a su hijo cuando estaba en la pasión, no poder dar la vida a ella por él, y sin embargo era palabra de Dios y se debía de cumplir así. Ella sufrió. Nuestro Señor Jesucristo también vemos que sufría, no todo era bonito, ¿no? Él predicaba, inclusive por darles un ejemplo, él se ponía triste cuando decía: es que a mí me siguen porque yo les doy de comer, no porque realmente quieran escucharme, ¿no? Como diciéndoles: ustedes están por conveniencia conmigo. Entonces vemos que es parte del camino de la cruz, es parte del camino que nuestro Señor Jesús pues lo vivió el primero, y pues obviamente a nosotros nos toca lo mismo, ¿no? Entonces, un ejemplo simplemente claro es no tirar la toalla, seguir adelante, seguir en lo que hacemos, que nadie te escucha, tú sigue predicando, va a haber quien sí te escuche. Entonces eso es lo importante con lo que nos quedamos hasta esta parte. Después dice: la Eucaristía de un domingo en Troade. El primer día de la semana estábamos reunidos por la fracción del pan
y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estaban reunidos. Un joven llamado Éutico estaba sentado al borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: No se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Asó. Debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró en Asó. Subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto, con una escala en Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso, ni demorarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Y pues bueno, aquí nos detenemos igual un momento, vemos algo muy bonito. Primero, aquí vemos cómo, primero, que nos quede claro, si se dan cuenta, en Hechos de los Apóstoles, se decía que los apóstoles debatían en la sinagoga con todos los judíos, ¿no? Que no creían en Jesucristo, o ateos inclusive, los paganos. Pero recordemos algo, esas reuniones eran los sábados en las sinagogas donde se santificaba el día sábado. En el Antiguo Testamento, recordemos que nuestro Padre Yahvé dice que santifiquemos el día sábado. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ese día es aquí donde viene un fundamento bíblico donde se reforma el día que se debe de santificar. Ya no va a ser sábado, sino va a ser domingo. ¿Por qué? Escuchen lo que dice al principio. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. O sea, esto era la institución de la Eucaristía. Estaban celebrando la misa, ¿no? Esa memoria, ¿no? En señal de nuestro Señor, donde se recuerda su sacrificio, muerte y resurrección. Y precisamente este día, que es el primer día de la semana, recordemos que el primer día de la semana es domingo. No es lunes. Aquí tristemente se nos ha hecho, el comunismo actualmente nos ha mencionado que el primer día de la semana es lunes, porque es el día en el que van los niños a la escuela, es el día en el que aparentemente todos empiezan a trabajar nuevamente, el primer día en que empiezan a trabajar todos, y se ha malinterpretado este día. ¿Por qué? Porque el ateísmo ha hecho que pensemos que el primer día de la semana es lunes, pero no. Sabemos que bíblicamente el primer día de la semana es domingo, el domingo. Entonces vemos aquí cómo se reunían para la fracción del pan, para esa fracción que instituyó nuestro Señor Jesucristo en la última cena, el domingo, el primer día de la semana. Por eso se dice, y nosotros como católicos vamos a misa los domingos por esto, porque los apóstoles, los primeros 12, no estamos hablando de que el Papa, actualmente sabemos que el primer Papa es el Papa Pedro, ¿no? Uno de los 12 apóstoles. Entonces recordemos que si aquí San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, ellos ya no se reunían los sábados como los judíos. Los sábados ellos iban a las sinagogas a debatir contra los judíos para decirles que Jesús era ese Mesías que estaban esperando desde el Antiguo Testamento. Era eso, no iban ellos realmente por querer santificar el día sábado. Los apóstoles, al contrario, debatían ese día y al siguiente día era donde ellos se reunían, los apóstoles, pero para hacer misa, digámoslo así, para celebrar la institución de la Eucaristía, repito. Entonces, que quede claro, el fundamento bíblico está aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Y no lo estoy diciendo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a ver más adelante, ahorita que avancemos, cómo no nada más hay un fundamento bíblico, vamos a ver más donde se dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana para la celebración del pan, ¿sí? Para la celebración de la Eucaristía.
Bueno, entonces vemos esto rápidamente, que es importante mencionarlo para que lo sepan, porque luego hermanos separados mencionan que no, que el sábado debemos de santificar, que nosotros como católicos cambiamos las leyes, que no leemos la Biblia, que porque el Éxodo capítulo 20 dice que santifiquemos el día sábado y entonces nosotros estamos en contra de la palabra de Dios. Pero lo que ellos no saben es que Jesucristo nuestro Señor y Mesías es el que vino a reformar, no a abolir la ley, no vino a eliminarla, simplemente le hizo una reforma, es decir, sí quiere que descansemos un día y lo santifiquemos, pero ya no quiere que sea el sábado, sino el domingo. Bueno, ahora tenemos eso y también vemos aquí cómo dentro de esta, digámoslo así, prédica que está dando Pablo cuando está instituyendo el pan, se están reuniendo para la cena, vemos algo muy interesante. Vemos cómo aparentemente un muchacho llamado Eutasio, me parece, déjenme ver, este joven, digámoslo así, pues muere, ¿no? Digamos, cae por una barda. Éutico, perdón, Éutico se llama el joven que está escuchando, él se duerme, creo que esto a mí me causa un poquito de reflexión y hasta cierto punto risa. ¿Por qué? No porque desee la muerte de alguien, sino porque cuántas veces en la misa no vemos a personas que están así, ¿no? Como dormidas, como que les aburre la misa cuando el padre está predicando, como en este caso le pasó a Éutico. Hay muchos éuticos en las parroquias actualmente. Van a la misa y en lugar de escuchar las prédicas se duermen, en lugar de escuchar el sermón del Padre se están cabeceando, les está ganando como que el sueño. Y pues bueno, este tipo de cosas las vemos en la actualidad. No nada más le pasó a Éutico, hoy pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque a veces no vamos con esa intención de escuchar la palabra de Dios. A veces pareciera que tenemos pues a demonios, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que parece que nos dice no escuches misa, no vayas, es aburrido, y pues bueno, empieza a ganarte esta parte de la pereza espiritual. Pero aquí vemos algo muy bonito, ¿no? Como a pesar de que esta persona por el cansancio aparentemente, y que le gana el sueño, se cae, vemos que dice que se muere, ¿no? Y después Pablo lo recoge y lo ve, ¿no? Es decir, aquí se dice, eh, lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo, no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Aquí vemos cómo a pesar de eso, Pablo simplemente, para mí este es un milagro eucarístico, un milagro de la Eucaristía, un milagro de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque Pablo aquí dice, no se alarmen, él sigue vivo y él lo que hace es nuevamente partir el pan y comer junto con los que estaban escuchando, ¿no? La prédica. Y pues bueno, aquí simplemente, aquí nos damos cuenta dentro de esta parte que es algo muy, muy bonito. A veces en las misas actualmente también vemos milagros. Por ejemplo, apenas no sé si ustedes vieron el milagro que sucedió en la adoración, me parece que con el padre Carlos Spán, algo muy bonito también que pasa, es decir, vemos cómo en las misas sí hay milagros, sí existen como tal acontecimientos muy bonitos, que pues obviamente la gente que no va a misa pues no lo cree porque no va a misa, ¿no? O sea, se quedan dormidos, repetimos. Entonces, o más bien ni siquiera se quedan dormidos, pero en su casa, ya ni siquiera en la parroquia, ¿no? Haciendo por lo menos un poquito de esfuerzo para ir a escuchar palabra de Dios. Pero bueno, simplemente este es una anécdota. Aquí vemos después cómo Pablo sigue su camino, porque quiere ir a celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Vamos después a seguir leyendo. Dice, en Mileto, últimas consignas de Pablo a los presbíteros. Debido a esto, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo, ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad, entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús, nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida.
con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, portadora de su gracia que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no les volvería a ver. Después le acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, aquí terminamos el capítulo 20. Obviamente no sin antes reflexionar esta última parte. A mí me gustó mucho, porque si vemos cómo Pablo se despide, ¿no?, de estas personas a las que les fue a predicar, vemos claramente cómo hay un mensaje muy claro y muy concreto y les dice, ¿no?, que como entre lágrimas, entre persecuciones, entre calumnias, entre sufrimientos, él lo que quiere es hacer y realizar la misión para la que fue encomendado por nuestro Señor Jesús, que es anunciar la buena nueva y la gracia del reino de los cielos. Algo muy bonito, porque esa es la misión que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestros tiempos. En estos últimos tiempos, tú que me estás escuchando y que estás aprendiendo de esto, si tal vez no estás preparado, el día de mañana lo vas a estar. Y yo estoy seguro, ¿por qué? Porque pidiendo al Espíritu Santo, vamos a tener que hacer lo que Pablo hizo aquí, ayudar a los demás, primero como evangelizándolos. ¿Por qué? Porque Pablo fue lo que hizo aquí, los evangelizó y les dijo, a pesar de los obstáculos, a pesar de mis lágrimas, a pesar de todo lo que me pasó y que ustedes fueron testigos, yo nunca me rendí y seguí y prediqué y les advertí. Inclusive les menciona más adelante que tengan cuidado de los lobos que van a querer devorarlos y que esos lobos van a salir de entre ellos mismos, ¿no? Es decir, aquí vemos un paralelismo a lo que estamos viendo ahorita, como si Pablo fuera, bueno, más bien Pablo era profeta, pero podemos ver inclusive que eso ahorita en nuestros tiempos se está dando, porque vemos cómo la masonería eclesial está dentro de la jerarquía que son los lobos disfrazados de ovejas, y vemos cómo ellos están dentro de nuestra iglesia, de nuestra doctrina. ¿Para qué? Para hacernos daño, para que la iglesia católica quede como ahorita, como la gran ramera, ¿no? Esta parte que aparece en el Apocalipsis, esa falsa doctrina que es de idólatras, pero recordemos algo. También hay un resto fiel, ese resto fiel que ahorita puede ser tú de ellos. Yo no lo sé, pero estoy casi seguro de que todos aquellos que me están escuchando ahorita van a ser de ese resto fiel, de ese remanente fiel que quiere realmente escuchar la verdad, esta palabra de Dios que es la verdad y que no nos enseñen otras cosas, que podrá venir un padre, un obispo, un presbítero, un diácono, el propio papa decirnos algo diferente a lo que enseña la doctrina, pero nosotros debemos aferrarnos a lo que se menciona aquí, que esto es la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica debemos de aprenderlo, debemos de estudiarlo también para que no seamos engañados, porque aquí San Pablo ya nos los advierte, se lo advierte al pueblo de Éfeso, pero también nos los advierte ahorita a nosotros, porque esto es para nuestros tiempos también, porque se nos está diciendo que van a salir de entre nosotros personas que nos van a engañar y que van a querer destruirnos. Entonces, esto es por eso yo la tomé aquí y me enfoco mucho en esta parte porque es algo que nosotros debemos de ver.
Esto pasó hace 2000 años, esto que pasó aquí con San Pablo, pero ahorita lo estamos viendo nosotros en nuestra actualidad, no nada más con ellos. Entonces, algo que también aquí es muy, muy bueno que recordemos es que Pablo aquí menciona a los obispos, es decir, empieza ya a ver la jerarquía eclesial, ¿no? Presbíteros, se nos mencionan antes durante estos capítulos que hemos visto de Hechos de los Apóstoles, se menciona inclusive aquí, ¿no? Cómo ya hay presbíteros y hay obispos, es decir, y más adelante vamos a ver los diáconos. Entonces vemos cómo la Iglesia Católica no se ha inventado cargos a lo tonto, digámoslo así, porque luego los hermanos separados preguntan, es que ¿dónde dicen que los obispos? Es que ¿dónde dicen que los presbíteros? ¿Dónde dicen que los sacerdotes? Entonces, la jerarquía eclesial está ya descrita aquí en Hechos de los Apóstoles, pero obviamente ellos no, como quieren escuchar a veces todas las palabras que el Vaticano no se mencionan en la Biblia, pero no por eso no están los demás cargos que tiene la Iglesia. Ellos no tienen obispos, porque lo que tienen son pastores. Es allí donde yo les pregunto también a los hermanos separados, ¿no? ¿Dónde está esta parte que se supone que ustedes leen y que están haciendo? No tienen la jerarquía que la iglesia tiene, no se encuentra en ninguna otra doctrina. Se podrán encontrar en alguna doctrina sacerdotes, obispos, sí, por ejemplo, en Inglaterra el ministerio de Westminster, la abadía de Westminster, perdón, allí se encuentran también jerarquías, pero esas son de una iglesia que no son la católica y que todos se lo copian a la iglesia católica para pronto. Se lo copian siempre a la iglesia católica todo. Pero bueno, no lo van a aceptar y eso es triste por ellos porque además están pues en idolatría. En fin, pues bueno, aquí vemos al final cómo Pablo pues se retira, les dice que ya no lo volverán a ver, que él ya no regresará y pues bueno, vemos todos cómo le tenían un gran aprecio, pues llorar por él, abrazarlo, darle besos, ¿no? Digamos fraternales. Y pues bueno, hasta aquí termina este capítulo, espero que te haya ayudado sobre todo para recordar esto, recordar la misión que tenemos. Todos tenemos una misión en estos últimos tiempos. Repito, tú que me estás viendo, ahorita tal vez no sepas cuál es tu misión, pero pídele al Espíritu Santo, ve al Santísimo, ve a horas de adoración, para que día a día puedas tú pedirle a nuestro Señor que te muestre cuál es tu misión, qué quiere de ti. Pídele al Señor y dile, Señor, muéstrame qué quieres de mí, qué quieres que yo haga, cómo te puedo servir para ayudar a los que tú quieres, que es al mundo entero. Él te va a ir mostrando para qué eres bueno. Recordemos que hay muchas personas con su pura oración. Si por ejemplo ahorita tú no sabes cuál es tu ministerio o para qué le puedes servir al Señor, la oración es muy importante con lo que puedes empezar. Precisamente las horas de adoración ante el Santísimo, ¿sí? Puedes ir diario a tu parroquia si puedes, si tienes la posibilidad de ir, ve, vas a ver que no te vas a arrepentir. Pídele, repito, pídele al Señor que te ayude para ver cuál es tu ministerio, pero sobre todo ora por el mundo entero. Tus oraciones van a ser muy importantes para todos nosotros, los que estamos ya ahorita, si tú quieres, en un camino, pero también para todo el mundo que no sabe cuál es su camino. Entonces es muy importante que nos apoyemos con nuestras oraciones. Es lo más importante para seguir adelante. Vemos aquí cuando había obstáculos, cómo había oración por los apóstoles y lo mismo pasa en nuestros tiempos, sobre todo más ahorita. Necesitamos muchos adoradores, muchas personas de oración, aunque sea en tu casa, como dice la palabra de Dios en los evangelios. Entra a tu pieza y haz tu oración, ¿no? ¿Qué es entrar a tu pieza? Aquí en tu cuarto, donde estés, en tu recámara, en tu sala, en donde tengas tu altar, ponte a hacer oración y pide por el mundo entero, pide por los sacerdotes, no juzguemos, perdón, perdón, pidamos por los sacerdotes del mundo entero, desde el Papa Francisco, el Papa Benedicto, toda la jerarquía eclesial, obispos, presbíteros, diáconos, y también por los laicos, por todos los predicadores que están haciendo su mejor esfuerzo para tratar de ayudar en estos últimos tiempos a la gente. Pide también por las almas del purgatorio, por los enfermos, por los que están a punto de morir, ¿no? Para que reciban la gracia de pedir perdón como el ladrón al lado de la cruz, como uno de ellos, que se ganen un lugar en el cielo, ¿no? Ya nuestro Señor sabrá cuántos años le dará de purgatorio si se gana en el cielo, pero tú pide por ellos.
pide por la conversión de los pecadores empedernidos, cismáticos, herejes, apóstatas, la masonería por fuera y la masonería eclesial, y pide por los tibios, pide por todo el mundo. Pidiendo tú por este tipo de almas vas a ver que vas a ayudar mucho a la humanidad. Y pues bueno, de mi parte es todo, nos vemos en un próximo video, que Dios te bendiga.